Bueno, muchachos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a introducir el tema de problemas de dilución. Entonces, tendríamos que ir definiendo qué es una dilución. Entonces, bueno, yo acá preparé una definición que voy a leer a continuación. La dilución es la acción de disminuir la concentración de una disolución agregando más disolvente. Esto se puede lograr tomando una alícuota y llevándola a un nuevo volumen. Entonces, bueno, habría también que definir qué es alícuota, que prácticamente sería la fracción de una porción de una disolución. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos cuando hacemos una dilución? Nosotros podríamos tener por acá, imaginemos que tenemos un nivel de líquido y acá vamos a tener cierta cantidad de masa. Entonces, en este caso, pues son 5 esferas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo a esto le agrego agua? Entonces, como estoy agregando más disolvente, simplemente voy a llegar a un nuevo volumen y con la misma cantidad de masa del soluto. Entonces, la masa se mantiene constante, la masa del soluto se mantiene constante y lo único que estamos haciendo es llegar de un volumen 1 a un nuevo volumen que sería el volumen 2. Por tanto, la concentración cambia, entonces la concentración del soluto disminuye. Ahora bien, la importancia de hacer una dilución es que, bueno, nosotros podemos preparar muchas disoluciones a partir de una dilución. Entonces, regularmente muchos procesos como tal manejan disoluciones concentradas y nosotros podemos realizar los cálculos para llegar a una disolución que nos interesa pero que esté diluida, agregando un nuevo volumen. Entonces, bueno, tiene mucha importancia. En este caso, la fórmula para poder resolver este tipo de problemas es concentración 1 por volumen 1 va a ser igual a concentración 2 por volumen 2. Entonces, bueno, se deben conocer al menos 3 de las 4 variables, o sea, desconocer una. ¿Qué es la concentración 1 y el volumen 1? Pues van a ser las variables de la disolución concentrada, o sea, en este caso la disolución que está a nuestra izquierda. Y concentración 2 y volumen 2 van a ser las de la diluida, las que están a la derecha, después de haber hecho la acción de diluir. Bueno, a pesar de que una dilución también podemos tomar un soluto sólido y agregarle un disolvente, nosotros solo vamos a definir una dilución que se hace a partir de una disolución concentrada a una disolución diluida. Entonces no vamos a tomar en cuenta un soluto sólido. Ahora, para resolver cualquier tipo de problemas de este tipo, pues nada más localizamos. Primero lo que tendríamos que hacer es localizar cuál es la disolución concentrada, cuál es la diluida, identificar las variables de cada una y posteriormente despejar. Entonces, si yo desconozco la concentración 1, simplemente paso el volumen 1 del otro lado y bueno, ya queda el despegue. Lo mismo con cualquier variable. Entonces, bueno, vamos a continuar a el primer problema. Se colocaron 10 mililitros de un tequila con una concentración de alcohol al 35% volumen en un vaso, para posteriormente agregarle refresco hasta un volumen de 355. ¿Cuál es la concentración de alcohol en la disolución diluida? Si yo tengo una botella de tequila y esta se encuentra al 35% en volumen, entonces dice que se colocaron 10 mililitros. De esta se colocaron 10 mililitros y se llevó hasta un nuevo volumen que sería 355 mililitros. Entonces, ¿cuál es la concentración de alcohol acá en la disolución diluida? Bueno, es fácil ver, por ejemplo, que en el caso de la botella de tequila, esta sería la que tiene la concentración mayor. Entonces, la botella de tequila sería la concentrada o la disolución 1. Y bueno, en el otro caso, el vaso sería la disolución 2. Entonces, el 35% pertenecería a la concentración 1, mientras que la concentración 2 en el vaso de tequila no la conocemos.
este 355 mililitros sería el volumen 2 y los 10 mililitros sería el volumen 1, que fue la alícuota que estamos tomando de la botella de tequila. Entonces en este caso concentración 2, que es lo que desconozco, va a ser igual a concentración 1 por volumen 1 entre el volumen 2. Acá es muy importante que las unidades, para que se puedan ejecutar esta fórmula, las unidades de volumen en este caso tienen que ser las mismas. Entonces, para que se puedan dividir, al igual que las unidades de la concentración 1 van a producir las unidades de la concentración 2, o después se puede sujetar a conversión de unidades. Entonces, bueno, sustituyendo acá los valores, la concentración 1 es el 35% en volumen. El volumen 1 serían los 10 mililitros. Y el volumen 2 son los 355 mililitros, que sería el nuevo volumen al que llegamos. En este caso, mililitros con mililitros se van y las unidades que tendría sería por ciento en volumen. En este caso, ejecutando las operaciones, daría un resultado de 0.986%. Bueno, continuando con el problema 2 y variándole un poco a las unidades, dice así: se tomaron 25 mililitros de una disolución concentrada de hidróxido de sodio al 20% en masa volumen, que posteriormente se evaporaron hasta 500 mililitros. ¿Cuál es la concentración, obviamente, del hidróxido de sodio en milimolar? Entonces, bueno, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Primero habría que ver cuál es la disolución concentrada, y bueno, acá el problema lo dice. La disolución concentrada es este recipiente que va a tener al hidróxido de sodio al 20% en masa volumen. De acá se tomaron 25 mililitros y se llevaron a un nuevo volumen, que serían, bueno, vamos a dibujar un matraz, se colocaron acá y se llevó a un nuevo volumen de 500 mililitros. Se le agregó suficiente agua hasta este volumen, y bueno, la pregunta es cuál es la concentración en milimolar de hidróxido de sodio en este caso. Entonces esto lo desconocemos. Ubicamos, esta sería la concentrada, que sería la concentración 1, los 25 mililitros, que sería la alícuota, sería el volumen 1, ese de acá, el nuevo volumen sería el volumen 2, y acá nos estaría faltando la concentración 2. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues podríamos analizar el problema y despejando, la concentración 2 va a ser igual a el volumen 1 por la concentración 1 entre el volumen 2. Entonces, bueno, va de nuevo. Entonces, ya sea que cambiemos, por ejemplo, la concentración 1 en unidades de milimolar, o que resolvamos el problema y la concentración 2, que nos va a dar en este caso porcentaje masa volumen, después la cambiemos a concentración en milimolares. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente podríamos sustituir volumen 1 en este caso y volumen 2 están en las mismas unidades. Volumen 1 sería la alícuota, 25 mililitros, por el volumen concentración 1 en este caso 20% en masa volumen entre 500 mililitros. Eliminamos los mililitros y la concentración nos daría en porcentaje masa volumen. En este caso el resultado sería 1%. Entonces sería 1% en masa volumen. Ahora tenemos la concentración 2, que sería 1% en masa volumen. La concentración 2 entonces la tenemos que transformar a milimolaridad, y para eso 1% en masa volumen nosotros lo podemos expresar como 1 gramo de hidróxido de sodio sobre 100 mililitros, en este caso de disolución. Entonces, bueno, ¿hacia qué unidades las tendríamos que transformar? Hacia milimoles por litro. Entonces vamos a hacer primero la primera conversión. En este caso podríamos empezar transformando los mililitros a litros.
1000 mililitros equivale a 1 litro. Eliminamos y nos quedan gramos por litro. Determinando la masa molar, en este caso para hidróxido de sodio, sería 40 gramos de hidróxido de sodio, equivale a 1 mol del mismo compuesto. Ahora bien, hasta acá eliminaríamos gramos de hidróxido de sodio y gramos de hidróxido de sodio. Y bueno, finalmente podríamos utilizar un factor de conversión más, que sería 1 mol de hidróxido de sodio, perdón, un mol de hidróxido de sodio equivale a 1000 milimoles también de hidróxido de sodio. Entonces acá eliminamos moles con moles y nos quedan milimoles por litro, que sería en este caso milimolar. Entonces, ejecutando las operaciones, el resultado nos daría 250 milimolar. ¿Qué sería el mismo resultado si, bueno, tenemos la molaridad, obtenemos la molaridad y simplemente lo multiplicamos por 1000? Entonces, bueno, ese sería el resultado. Y bueno, un consejo es verificar también, por ejemplo, las concentraciones, comparar las concentraciones 1 y 2. Siempre la 1, si es la concentrada, tiene que ser menor a la 2. Lo mismo, el volumen 2 tiene que ser mayor al volumen 1. Entonces, si da algo contrario, pues significa que hay que verificar el problema. Entonces, bueno, vamos a continuar. Para el caso del problema 3, dice así: a 250 mililitros de una disolución de cafeína que tiene la fórmula molecular C8H10N4O2 a 1.2 milimolar, se le agregó suficiente agua hasta 1.5 litros. ¿Cuál es la concentración de cafeína en la nueva disolución en partes por millón? Entonces, primero habría que identificar las disoluciones, cuál es la concentrada y cuál es la diluida. Tratar de hacer un esquema, identificar las variables y escribirlas. Entonces, bueno, podemos establecer el problema, pero de entrada acá dice que a una disolución de cafeína a 1.2 milimolar se le agregó suficiente agua hasta 1.5 mililitros. Entonces, bueno, aunque no dice cuál es la concentrada y cuál es la diluida, si nosotros tenemos 250 mililitros de una disolución que, bueno, pudimos haber tomado de acá, de cafeína, que tiene una concentración de 1.2 milimolares, y a esto le agregamos agua hasta 1.5 litros. Entonces, si estaba acá, que sería 2.5, y lo llevamos a un nuevo volumen, estamos como tal creando una dilución. Entonces, bueno, 250 mililitros sería como tal la alícuota, el volumen 1, 1.5 sería el volumen 2, la concentración 1.2 sería la concentración 1, o sea, antes de ejecutar la dilución. Y bueno, la concentración 2 pues no la conocemos, entonces sería X. De nuevo, concentración 2 va a ser igual a volumen 1 por concentración 1 entre volumen 2. En este caso, volumen 1 y volumen 2 pues no están en las mismas unidades, habría que transformarlos. Volumen 2 lo podemos transformar rápidamente, serían 1500 mililitros, y ya podríamos ejecutar la operación. Ahora, bueno, en este caso la concentración también ocupa una conversión de unidades, porque nos la está pidiendo en partes por millón. Entonces nosotros podríamos aplicar esta fórmula, y bueno, como la unidad de concentración 1 es masa volumen al igual que la 2, posteriormente podríamos convertir a las unidades que nos interesan en partes por millón, o hacerlo de una vez. Entonces, bueno, para ver que se puede hacer de las dos formas, pues lo vamos a convertir 1.2 milimolar en partes por millón. Entonces, bueno, en este caso la concentración 1 es 1.2 milimolar, en este caso de cafeína, que sería C8H10N4O2. Entonces, esto lo podemos expresar como 1.2 milimoles de C8H10N4O2. Entonces, esto va a estar diluido en litros de disolución.
Entonces si nosotros lo queremos llevar a partes por millón, pues bueno, acá podríamos hacer dos cosas. Podríamos como tal llevarlo a gramos sobre mililitro y posteriormente multiplicarlo por 1.000.000, o simplemente llevarlo a miligramos de soluto por litro, que es lo que voy a hacer. Pero bueno, de cualquier manera tendría que salir de las dos maneras. Entonces bueno, continuamos. Vamos a ocupar la masa molar. En este caso la masa molar de la cafeína es 194 gramos por mol. Entonces 194 gramos de CO8 H10 N4O2 equivale a un mol de la misma sustancia. Le vamos a poner acá unas comillas para ver que es la misma sustancia. Entonces no podemos eliminar moles con milimoles, pero lo que sí podemos hacer es que un mol de CO8H10N4O2 equivale a 1000 milimoles de la misma sustancia. Entonces acá eliminamos milimoles con milimoles, moles con moles, y nos queda en este caso gramos por litro. Si nosotros analizamos las unidades, partes por millón sería miligramos de soluto por litro. Entonces acá lo único que nos faltaría, ya tenemos gramos por litro, es hacer una conversión de gramo a un gramo de la misma sustancia. Le vamos a poner CAP, va a equivaler a 1000 miligramos también de cafeína. Entonces acá se van gramos con gramos y ya tenemos miligramos por litro, que ya serían partes por millón. En este caso el resultado de toda la operación sería 232.8. Entonces sería 232.8 miligramos por litro de cafeína C8H10N4O2, que sería igual simplemente a 232.8 partes por millón, en este caso masa volumen también de cafeína. Entonces bueno, ya tenemos la concentración 1. Simplemente sustituimos los valores en esta ecuación, y sustituyendo quedaría concentración 2 va a ser igual al volumen 1, en este caso 250 mililitros, por la concentración 1, que serían 232.8 partes por millón en masa volumen, entre 1500 mililitros, que ya habíamos definido que era el volumen 2. Eliminamos los mililitros y el resultado tendría que ser partes por millón en masa volumen, y bueno, el resultado nos da 38.8 partes por millón en masa volumen. Y si nosotros analizamos, por ejemplo, la concentración 1 serían 232 y se redujo a 38.8. Entonces bueno, ese sería el resultado. Aconsejo que traten de ir haciendo las operaciones. Bueno, por la premura y la prisa de estos videos también puede que hayan algunos errores en el cálculo, aunque bueno, ya es consecuencia de todo eso. Entonces bueno, continuando con el problema número 4, dice así: se desea preparar 100 mililitros de una disolución de sacarosa C12H22O11 a 45 milimolar a partir de una disolución concentrada de sacarosa a 45% en masa con una densidad de 1.2 gramos por mililitro. ¿Qué volumen de la disolución concentrada se necesita y cuál es el procedimiento para prepararla? Bueno, continuando con el problema, ¿cómo podríamos plantearlo? Entonces lo primero que tendríamos que hacer es identificar las soluciones. Tenemos una solución de sacarosa, se quiere preparar 100 mililitros de disolución de sacarosa 45 milimolar a partir de una solución concentrada de sacarosa. Siempre que diga a partir es porque estamos partiendo de una disolución más concentrada y la que queremos es la diluida. Nos están dando un porcentaje, una pureza como se le llama, y una densidad. Entonces lo primero que tendremos que hacer, tratamos de hacer un esquema lo más simple que se pueda.
Y bueno, en este caso sería la sacarosa C12, H22 o 11. Entonces esta está a 45, no, perdón, esta está a 45% en masa o como se le llama una pureza, con una densidad de 1.2 gramos por mililitro. Entonces bueno, se requiere preparar, a partir de esta se requiere preparar 100 mililitros. Vamos a dibujar un matraz aforado y se requiere que esté a 45 milimolar. Entonces bueno, ya identificamos, esta sería la disolución concentrada, esa sería la disolución diluida. Entonces bueno, habría que analizar el problema, las variables. ¿Cuáles serían las variables? En este caso 45% sería la concentración 1, mientras que 45 milimolar sería la concentración 2. 100 mililitros sería el volumen 2 y el volumen 1 pues no lo tenemos. Volumen 1 sería la alícuota que tenemos que depositar acá y llevar al nuevo volumen. Bueno, entonces en este caso la variable a encontrar sería la alícuota, que sería volumen 1 va a ser igual a concentración 2 por volumen 2 entre la concentración 1. Acá este tipo de problema requiere que tanto ambas concentraciones, la 1 y la 2, estén en las mismas unidades. Sin embargo, acá en la concentración 1 nosotros podemos ver que está en un porcentaje masa a masa y que se nos da una densidad. Y aparte la concentración 2 se requiere que esté en milimolares. Entonces milimolar es un tipo masa volumen, mientras que este es masa masa, que no son iguales. Entonces el paso que podríamos hacer sería pues primero transformar como tal el masa masa a masa volumen. Y bueno, como ya hemos visto en otros videos, como lo podemos hacer es multiplicando por la densidad. Entonces bueno, la concentración 1 va a ser igual a 45% en masa masa de sacarosa, que sería C12, H22 o 11. Entonces esto lo podemos expresar como 45 partes sobre 100 partes. En este caso se podrían expresar como 45 gramos de sacarosa. Vamos a escribirlo así para evitar escribir la fórmula, que es más tardado, sobre 100. Si es un masa masa sería el soluto está en masa, en este caso gramos sobre gramos de la disolución. Lo próximo que tendríamos que hacer es multiplicarlo por la densidad que se nos da, que sería 1.2 gramos de la disolución, y esta está contenida en 1 mililitro de la misma disolución. Entonces acá las unidades cambian, son disolución sobre disolución, pero es gramos sobre mililitro. Recordemos que la densidad pues no es una concentración. Entonces bueno, acá eliminamos gramos de disolución con gramos de disolución y esta sería la densidad. Entonces al multiplicar la concentración masa masa por la densidad estamos obteniendo un masa volumen, porque nos quedan gramos del soluto sobre mililitros de disolución. Entonces si lo queremos llevar hacia milimolar, que son las unidades que debemos de obtener para la concentración 2, entonces transformamos los mililitros a litros. Entonces acá eliminamos y bueno, con la masa molar podemos transformar los gramos a moles. En este caso en este caso son un mol de sacarosa equivale a 342 gramos también de sacarosa. Entonces acá eliminamos gramos con gramos y nos quedamos en moles por litro. Finalmente un mol de sacarosa equivale a 1000 milimoles de sacarosa. Y entonces eliminamos los moles y ya el resultado sería milimoles por litro o milimolar de sacarosa en este caso. Entonces eso sería la concentración 1. Entonces bueno, el resultado que nos da sería el siguiente: 1578.95 milimoles de sacarosa. Y bueno, es una concentración muy alta porque las unidades son para medir concentraciones pequeñas, y bueno, es una disolución concentrada. Finalmente
lo que tendremos que hacer es sustituir la concentración 2, serían 45 milimolar de sacarosa, por el volumen 2, que serían 100 mililitros, entre la concentración 1, que serían 1578.95 milimolar de sacarosa también. Esas unidades se van y el resultado que nos daría sería en mililitros, 2.85 mililitros. Entonces ese sería el volumen 2. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el procedimiento para prepararla? Ya contestamos parte de la primera pregunta, que encontramos la alícuota, y cómo lo haríamos, pues simplemente colocaríamos 2.85 mililitros acá de la disolución concentrada y le agregaríamos suficiente agua hasta los 100 mililitros. De esta manera tendríamos 100 mililitros de sacarosa a una concentración de 45 milimolar. Entonces, bueno, la recomendación primero es de nuevo diferenciar las disoluciones, cuál es la concentrada, cuál es la diluida, identificar las variables, identificar cuál es la variable que falta, hacer el despeje y analizar las unidades de cada concentración. En este caso, recordar que siempre que tengamos un masa o algo una concentración de pureza y se nos dé la densidad, la podemos transformar a un masa volumen multiplicando, bueno, siempre con el análisis de las unidades. Finalmente, tanto las dos concentraciones tendrían que estar en las mismas unidades, y es recomendable que estén en las unidades finales. Entonces, pues bueno, sería nada más. Tengo unas preguntas de repaso. Una recomendación es quizás hacer un resumen de lo que se está haciendo y por qué hacemos cada cosa. Entonces, bueno, ¿qué estrategias emplearías para identificar el problema como una dilución de una disolución? Que bueno, es el tema que estamos viendo. ¿Cómo saber que realmente es una dilución? Bueno, la pregunta 2, ¿cómo identificas cada variable? Entonces, bueno, hay que pensar una estrategia para poder identificar cada variable, porque entender el problema es prácticamente la resolución del mismo. 3, ¿cuándo debes hacer factores de conversión? Entonces, bueno, son preguntas que se tienen que ir contestando. ¿Cuáles son las unidades de densidad y por qué no es una concentración? ¿Por qué la densidad no es una concentración? Entonces, si es claro de responder, pues quiere decir que se entiende ese concepto. 5, ¿cuál es la razón de usar la densidad de una disolución en problemas de dilución? Y bueno, eso lo acabamos de ver. Finalmente, el porcentaje masa-masa es igual al porcentaje masa-volumen, y bueno, ahí tendría que ver la densidad. Sí lo son, pero bajo ciertas condiciones, y la mayoría de las veces no lo son. Entonces, bueno, como siempre recomendamos pues tratar de ir siguiendo los ejercicios e ir como tal comprobando las respuestas. Entonces, espero que este video les haya gustado y vamos a continuar después con el otro. Saludos.